Incluso, éstas fracasaron en lograr la grandiosidad que yo buscaba. ¿Acaso era posible que la gran obra nunca se hubiese transmitido por medio del cine? ¿Acaso el cine era un medio demasiado profano para atraer a alguien del calibre adecuado en mente y espíritu? Si llegara a considerarse, exigiría casi un esfuerzo suprahumano contar con talentos tan dispares en un solo productor-director. Se necesitaría que esa persona conociera y comprendiera los conocimientos de la alquimia, la astronomía, la antropología y la verdadera historia de la raza humana, además de contar con una curiosidad insaciable. Debería comprender la naturaleza real de la condición humana y nuestro lugar en el universo. Ese conocimiento debería estar unido a las habilidades de producir, dirigir películas y la perspicacia necesaria para sacar adelante el proyecto. Comencé a comprender que quizá, en este punto, mi búsqueda de la gran obra en el cine era posiblemente vana. Estaba en Francia investigando un libro que escribía sobre el alquimista francés Fulcanelli cuando falleció Stanley Kubrick. Los franceses, siempre comprometidos con la acción, dedicaron las siguientes noches de su estación de televisión pública, el Canal 3, a presentar las películas de Stanley Kubrick. La televisión francesa cuenta con un mayor número de líneas que la televisión de Estados Unidos. Esto le brinda una resolución y color a la imagen que no podemos esperar en Europa, excepto en DVD. Durante las siguientes noches miré algunas de las películas de Kubrick que presentaron en el Canal 3. Comencé a comprender que ningún director, posiblemente con la excepción de Wells, contaba con el sentido de composición e iluminación pictórica que poseía Kubrick. Visualmente, sus películas eran increíblemente sorprendentes y tenían la asombrosa capacidad de mantenerse intactas a pesar del desgaste del tiempo. Stanley Kubrick hizo 13 películas en 46 años. Su primera película, Fear and Desire, Temor y Deseo, se creó en 1953, casi sin fondos. Se ha proyectado muy raramente. Su última película, Ojos bien cerrados, se concluyó en 1999. Kubrick falleció tan pronto terminó la edición. Como siempre fui un admirador de Kubrick, su muerte me afectó. Comencé a pensar en él y en algunas de las muchas historias que había oído sobre su vida. Era un muchacho judío de apariencia extraña, desertor de la secundaria del Bronx. Desarrolló un interés temprano por la fotografía y pronto resultó sacando fotografías para la revista Look. Posteriormente, decidió convertirse en director de cine. Después de concluir un par de documentales interesantes, dirigió 5 películas comerciales a lo largo de los 8 años siguientes. Este fue el periodo de mayor producción de toda su vida. Kubrick se marchó de Estados Unidos en 1961 y se mudó a Inglaterra. Allí, informaron que vivió en un extraño y viejo castillo con extensas tierras. Jamás regresó a Estados Unidos. Robert Temple me contó que Stanley estaba obsesionado con los mementos de los nazis. Escuché el rumor que Stanley había incluido en su contrato con los estudios Pinewood una cláusula que establecía que los decorados de 2001 no podrían destruirse durante el lapso de 2 años después de concluida la filmación. Kubrick visitaba el estudio en altas horas de la noche, siempre solo, y recorría los decorados con gran lentitud. Finalmente, cuando estos se desmantelaron, se rumoreó que Stanley entró en una profunda depresión. Existe también el famoso relato de Stephen King sobre el teléfono que sonó en la mitad de la noche. Cuando Stephen respondió, era Stanley, que lo llamaba desde Londres. Se encontraba en el set de El Resplandor y su voz sonaba ansiosa. ¿Tú crees en Dios?, le preguntó Stanley. Stephen aclaró su garganta y le respondió, sí.
Stanley contestó con brusquedad. Lo sabía y colgó. King, quien claramente no comprendió lo que Stanley hacía, repudió la película de Kubrick sobre el libro de King. Después de su muerte, descubrí que existía una versión fílmica de la gran obra y que ella pertenecía a Stanley Kubrick. Eventualmente, llegué a comprender que Stanley Kubrick había hecho la película más grandiosa jamás creada. Esto podría disgustar a los admiradores de Orson Welles. Ciudadano Kane es también una de las mejores películas que existen. De hecho, fue mi favorita hasta que comencé a descubrir la verdad que Stanley Kubrick había imbuido en su pieza maestra 2001, Odisea del Espacio. Empecé a comprender que Stanley Kubrick no era tan solo un gran director, era el director de películas más grandioso que haya existido alguna vez. Espero poder revelarle, oh amable lector, que esta película 2001, Odisea del Espacio, de hecho, evoca todos los aspectos de la gran obra alquímica. 2001, Odisea del Espacio es literalmente el libro de la naturaleza para el arte del cine. Espero probar que Kubrick hizo esto con gran intención y que, en todo momento, sabía lo que estaba haciendo. Es importante recordar que, a diferencia de Ciudadano Kane y otras películas grandiosas, 2001 tuvo un éxito arrollador. De hecho, fue la primera película taquillera que duró meses en cartelera. Hoy en día es común que una persona vea películas tales como Titanic o La Guerra de las Galaxias varias veces. Los contadores de Hollywood dependen de ello para tomar decisiones. 2001 se apoderó de toda una generación como si fuese una tormenta. Corría el final de los 60 y la mayor generación del planeta iba a ver la película como si fuese un ritual. Los teatros Cinerama de todo el país reportaban registros de hippies, drogados, asistiendo en masa al cine todas las noches para viajar con la película. Lo extraño es que parecía que nadie de la audiencia supiera sobre qué trataba la misma. Aparentemente, la película lograba que todos llegaran a interpretaciones diferentes y nadie era capaz de interpretar los últimos 25 minutos. Generalmente estaban de acuerdo que era la parte más controversial de la película. De hecho, se dedicaron miles de horas en cafeterías y dormitorios, en universidades e institutos para discutir los diferentes significados posibles que describía el final de la película. Todos estaban de acuerdo que tenía que ver con la transformación, pero nadie conocía más sobre el tema. Incluso Arthur C. Clarke, quien ayudó a Stanley a preparar el guión, no lograba comprender ese final tan extraño, y Stanley no decía una palabra al respecto. En las escasas entrevistas que dio sobre la película, rehusó siempre discutir su contenido. La mayoría de los críticos de ese tiempo creyeron que Kubrick sencillamente no supo cómo terminar la película y por eso ideó ese final. Puedo asegurarles que eso no es así. El final de 2001 explica todo lo que Stanley transmite en el resto de la película. Sin el final, la película casi no tendría valor. Es en el final que Kubrick muestra su profundo conocimiento interno sobre la alquimia, el gnosticismo y la visión ancestral que domina el espíritu.